Aristegui Noticias, el equipo de investigaciones especiales, publicamos un trabajo muy fuerte hace algunos meses, que es el trabajo conocido como Televisa Leaks, una serie de investigación periodística de varios reportajes relacionados con los 5 terabytes que nos entregó Germán Gómez García, un joven que estudió para ser cineasta, pero que, bueno, pues al final de cuentas su historia se vio atravesada por su colaboración directa con la televisora. Él formando parte de un lugar que se autodenominaba Palomar, un lugar de la televisora, como sabemos, en donde se desarrollaron, según todas las evidencias que pudimos ofrecerle a usted, campañas de todo tipo en redes sociales, campañas de denostación, fabricación de mentiras, fabricación de un conjunto de cosas muy delicadas. Está ahí el trabajo de investigación publicado Televisa Leaks. A raíz de que publicamos Televisa Leaks, vino una acción judicial en nuestra contra. No de la televisora, no de los involucrados directamente con esta investigación, sino con una persona que fue mencionada, que trabajó con Televisa, que fue colaboradora directa de Televisa y que después se hizo candidata a la Suprema Corte de Justicia. Quería ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y en esa condición de candidata apeló a la legislación electoral en México para acusarnos de varias cosas a Aristegui Noticias, a Juan Omar Fierro, a Germán Gómez García por lo que dijo en este programa y a mí como periodista específicamente. Y vino todo un proceso bastante interesante, que tuvo que ver con el INE en un primer momento, que tuvo que ver con el Tribunal Electoral del Poder Judicial en un primer momento, donde la persona en cuestión pues quería medidas cautelares y pretendía literalmente pues que se bajaran los reportajes, que se impidiera que el público conociera los reportajes de la serie Televisa Leaks de Aristegui Noticias. Esa pretensión fue rechazada. Afortunadamente, las autoridades electorales no encontraron realmente sentido a lo que se planteaba judicialmente y al final de cuentas eso no prosperó. Vino otra publicación nuestra que elaboró nuestro colega Juan Omar Fierro en este espacio de Aristegui Noticias, una publicación que se tituló más o menos Dora la Censuradora, porque era la noticia de que se había pretendido bajar los reportajes de Televisa Leaks apelando a la legislación electoral. Eso no ocurrió, pero se hizo una cobertura de ese primer momento que resolvió el INE y el tribunal. Y vino otro proceso en contra nuestra que ha tenido ya una resolución importante. El fin de semana recibí, el 1 de mayo, por cierto, recibí en el domicilio correspondiente la cédula de notificación personal del procedimiento especial sancionador del expediente sub-PSC 17/2026. La denunciante y la denunciada y otros. Así que tenemos este documento que tuve oportunidad de revisar ampliamente el fin de semana y debo decir que los periodistas y este medio de comunicación contamos pues con un apoyo fundamental de abogados y de especialistas a quienes les mandamos un fuerte abrazo, quienes revisaron nuestro caso, revisaron la circunstancia en todo este proceso y nos defendieron pues frente a las acusaciones que hizo esa candidata a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ex trabajadora o colaboradora de Televisa. Está la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que determina fundamentalmente lo siguiente: la inexistencia de la calumnia y violencia política de género atribuida a diversos periodistas y otros. Y 2, la existencia de violencia política de género atribuida a 24 usuarios de la red social. Es decir, el tribunal, por unanimidad, pues libera, digamos, a los periodistas de estas acusaciones, los declara pues no responsables o no culpables de las acusaciones, pero sí identifica a 24 usuarios de la red social X. Bueno, identifica 24 cuentas, no se sabe quién está detrás de las cuentas, no logra el tribunal, dice, identificar a qué personas se refiere o si son o no bots o qué cosas son estas 24 cuentas, pero sí decide
por lo que dicen estas cuentas, identificar la existencia de violencia política de género en esas cuentas. No contra los periodistas, sí contra estas cuentas. Y viene aquí una descripción de los aspectos generales que dice que la controversia tiene su origen en la queja y ampliación presentada en contra de Carmen Aristegui, de Germán Gómez García y de Juan Omar Fierro, así como el medio de comunicación Aristegui Noticias, con motivo de diversas notas periodísticas, programas en vivo y publicaciones en redes sociales relacionadas con reportajes publicados en Aristegui Noticias. Y vienen los antecedentes, viene toda la explicación que se da al respecto de las medidas cautelares que se pretendieron, la ampliación de la queja, la sustanciación del procedimiento, en fin, toda la explicación judicial al respecto y las causales de improcedencia. Viene el estudio de fondo, también bastante preciso al respecto del asunto, y bueno, pues viene nuestra defensa. También viene en el documento lo que nosotros, los abogados que amablemente nos representaron, pues presentaron para defendernos esencialmente de estas acusaciones graves en contra nuestra, que pretendían, por cierto, pues cuestiones patrimoniales. Había la intención, además de que se bajaran los reportajes de la serie Televisa Leaks, había también una pretensión de carácter patrimonial que efectivamente, de haberse logrado, nos hubiera afectado directamente como medio de comunicación y como periodistas. Vienen todas las cuartillas que vamos a compartir con el público de Aristegui Noticias, pero me detengo aquí porque hemos invitado a algunos de los abogados que muy generosamente han dado su tiempo, su espacio y su talento para defender a este medio de comunicación, Aristegui Noticias, para defender a los periodistas Aristegui y Juan Omar Fierro, y en el caso también de Germán Gómez García, la fuente de Aristegui Noticias, reconocida como la fundamental para la investigación de Televisa Leaks, Germán Gómez. También está representada la presencia legal para la defensa de Germán. Y bueno, les agradezco muchísimo en este momento que estén aquí. Mariana Calderón, que es la directora de Litigio Estratégico, que es un espacio muy importante que, como su nombre lo indica, pues llevan causas muy relevantes de manera estratégica en términos legales. Bienvenida, Mariana. Carmen, gracias por estar aquí. Muchas gracias, muy buen día. Es un honor estar esta mañana contigo. Muchísimas gracias. Gracias a Leopoldo Maldonado, que está aquí. Bienvenido, Leopoldo. Se encuentra a la distancia. Leopoldo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Carmen. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias. Y está también en el enlace Javier Schute, que es un abogado muy importante que ha tomado la causa junto con su despacho de Germán Gómez. Representa pro bono, hay que decirlo. Este trabajo de los abogados ha sido a favor de la libertad de expresión, ha sido a favor de los periodistas y ha sido a favor de este medio de comunicación de forma generosa y gratuita, porque es un trabajo pro bono, y en ese sentido, por lo que representa ser el representante legal de Germán Gómez, pues en este caso también intervino Javier Schute. Javier, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola Carmen, muchísimas gracias, un gusto, saludos a Mariana, Leopoldo, Alfredo. Muchísimas gracias. Y está también en este enlace vía Zoom Alfredo Figueroa. Alfredo Figueroa tiene usualmente un espacio en Aristegui Noticias cada miércoles y hemos propuesto a Alfredo que este espacio lo ocupemos junto con nuestros amigos abogados para hablar de este tema. Alfredo, bienvenido, buenos días. Carmen, un saludo a ti, al auditorio y desde luego a los colegas. Un gusto estar, aunque sea a la distancia, con ustedes. Bienvenido a este espacio. Le propongo a Leopoldo Maldonado, que como artículo 19 ha participado en esta representación y en esta asesoría tan importante para los periodistas. Sé que tienes que irte un poco pronto, Leopoldo, que tienes actividades importantes, pero me gustaría iniciar contigo para que nos des tu punto de vista y el balance de este proceso. ¿Qué representa para efectos de la libertad de expresión, para efectos de la materia que nos importa en este momento destacar, y bueno, también desde luego para la legislación electoral y lo que significa tener pues ingredientes legales como la violencia política de género usados en este caso, o la calumnia queriéndola atribuir a los periodistas de esta manera también en términos electorales? ¿Qué te dice el caso Televisa Leaks y esta acusación que hizo pues Dora Martínez Valero, ex colaboradora de Televisa y quien nos denunció por lo publicado y dicho en relación a Televisa Leaks?
¿Qué te dice todo esto, Leopoldo? Pues bueno, Carmen, primero que nada, muchas gracias y también gracias por la confianza para la representación que hemos llevado de manera conjunta. No me detendré en aspectos medulares de la resolución. Seguramente Mariana, que es una gran experta, podrá hablar de ello, pero sí se presenta en un panorama general, en un contexto general de incremento de acoso judicial en contra de la prensa. Este caso en contra de ustedes, en donde además hacen una revelación brutal de un medio de comunicación, nada más y nada menos que el más importante de Hispanoamérica, teniendo esta especie de grupo de tarea para generar desinformación y todas las implicaciones que ha tenido en términos políticos la venta, por decirlo de alguna manera, de estos servicios para desprestigiar, para acabar con el capital reputacional de personas públicas sobre todo, pues es un hecho sin duda de interés público relevantísimo que no tendríamos que destacar ese carácter, pero dadas las circunstancias en donde se está judicializando, lo tenemos que recalcar. Recordar también, Carmen, que pues no por nada es una investigación premiada en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación que tuvo lugar el año pasado, la premiación en Buenos Aires, y está reconocido pues por el periodismo en el hemisferio que esta es una investigación de alto impacto y de interés público. Sin embargo, pues al parecer no se quedan cruzados de brazos y la directora jurídica de este espacio, Dora Martínez Valero, como en su carácter de candidata a ministra de la Suprema Corte, pues obviamente tenía que rendir cuentas por lo que ustedes estaban revelando. Como cualquier persona candidata, en este caso una muy sui generis elección judicial, pero finalmente una persona candidata tiene mayor deber de soportar el escrutinio público y la crítica pública, y pareciera que la ecuación, en su caso, por lo menos de inicio, pero también en el caso de muchas candidatas y candidatos el año pasado, pues era al revés. A mayor publicidad, a mayor relevancia pública, pareciera que es menor la posibilidad de hacer escrutinio desde el trabajo periodístico. Entonces, llama la atención que se activa este proceso por violencia política de género, muy forzado en el caso de ustedes, tal cual ya se confirma con una sentencia inatacable de la Sala Superior del Tribunal Electoral, porque lo que ustedes hicieron fue periodismo, y el periodismo no está sujeto a este tipo de sanciones que se pretendían bajo la figura de violencia política contra las mujeres en razón de género. Eso lo confirma el tribunal. Sin embargo, había que aguantar la respiración en un contexto en donde la Sala Superior había cometido varias pifias anteriores al resolver este tipo de casos, de este procedimiento disciplinario que tiene muchas aristas y que tiene muchas fallas al debido proceso. Y evidentemente no era tan evidente que el hecho de que fuera una nota periodística no podría considerarse violencia política de género. Al revés, lo que habíamos visto como antecedentes inmediatos de la propia Sala Superior y de otros órganos jurisdiccionales y del propio INE o de los OPLES a nivel local, era sanciones, medidas cautelares contra notas de interés público. Por eso es relevante esta resolución, porque vuelve a poner en el centro la relevancia del periodismo, la relevancia de los temas de interés público, la falta de, en realidad, la no responsabilidad por lo que ustedes publicaron y el deber de las personas públicas, en este caso una candidata, a sujetarse a mayor escrutinio público. Yo cerraría diciendo, Carmen, que hoy precisamente estamos por presentar un informe donde hay muchas tendencias muy preocupantes en México y América Latina de violencia contra la prensa, pero particularmente en nuestro país
ha tenido un incremento sin precedentes en el acoso judicial. Estamos hablando de 69 casos de acoso judicial el 2025 a razón de 1 por semana. Y esto pasa porque las autoridades resolutoras, administrativas o judiciales lo permiten. La ecuación que está imperando en la conversación pública es que a mayor relevancia pública de los actores, menos se puede hablar de ellas o de ellos. Y eso es completamente imposible en democracia. Y más cuando se trata de discurso electoral. El discurso en torno a un procedimiento electoral, llámese como se llame, para alcaldes, para magistrados, para ministros, para jueces, para presidencia de la República, el discurso electoral es un discurso especialmente protegido por la libertad de expresión. Es decir, se puede ser todavía más crítico, más cáustico, incluso me atrevo a decir hasta más ofensivo, porque son personas que voluntariamente decidieron sujetarse al ojo público y por lo tanto el hecho de que salgan temas sobre los cuales tienen que rendir cuentas es importante para la oferta electoral y para que los votantes se formen un criterio al momento de depositar su boleta en la urna. Por eso es más importante la libertad de expresión en el discurso, en el contexto electoral. Y parece que en México está el modelo de comunicación política veta por completo esa posibilidad, veta por completo un debate robusto, un debate incluso, repito, cáustico, un debate en donde podamos conocer a las personas que se están postulando para cargos públicos. Leopoldo Maldonado, gracias por todo, gracias por estar aquí con los periodistas y con este medio de comunicación. Te mandamos un fuerte abrazo y seguiremos hablando. Un buen día. Gracias, un abrazo fuerte a Igual todos para ustedes. ti, Leopoldo Maldonado, que bueno, se tiene que ir a otro lugar que está en actividades importantes. Mariana Calderón, además de agradecerte a ti y a los demás abogados que generosamente nos han representado y han tomado este caso pues como propio, por supuesto, ¿qué te dice toda la historia? ¿Qué te dice Televisa Leaks, Dora Martínez Valero, nuestros reportajes de investigación cruzados por la legalidad electoral y todo lo que va de por medio? Gracias, Carmen, y muchos saludos a Leopoldo, a Javier y a Alfredo. Ha sido un honor ver este tema con ellos, que son grandes expertos. Creo que Leopoldo claramente fijó cuáles son los estándares en materia de libertad de expresión y quiero hacer un pronunciamiento muy importante antes de explicarte las deficiencias que veo en este modelo. La lucha por la protección a las mujeres que realizan actividades dentro del escenario político ha sido una lucha histórica. Exactamente, histórica, de miles de mujeres, y finalmente se está logrando ese reconocimiento y esa protección tanto en el marco constitucional como legal. El problema, ¿qué está haciendo? Que esta lucha histórica, ¿no?, resultado de muchas batallas de miles de mujeres, se insertó en un sistema normativo que no fue creado para proteger a las mujeres, que fue creado para equiparar o igualar las condiciones para los partidos políticos. Es el famoso procedimiento especial sancionador que fue diseñado para evitar que los medios de comunicación intervinieran en las campañas, para evitar que hubiera recursos ilegales en las campañas y en el acceso a los tiempos de radio y televisión. Entonces, el legislador, con una buena intención, diseña un procedimiento que claramente no tiene por objeto proteger a las mujeres y que se está utilizando por mujeres que están en el ámbito político, que, como bien señaló Leopoldo, deberían estar sujetas a un mayor escrutinio y aguantar incluso comentarios mucho más fuertes frente a la actividad que realizan. Hay casos verdaderos de violencia política, ¿no? Hay casos donde las mujeres que aspiran a llegar a un cargo son menospreciadas, se les esconde información, no se les permite el acceso efectivo al cargo, y eso es violencia política de género, y no nada más obtener ciertos comentarios o leer ciertos comentarios duros en redes sociales. Dicho esto, el procedimiento especial sancionador se está utilizando de manera sistemática por mujeres en la política para bajar la comunicación
y quitar esta comunicación que pudiera ser incómoda y que pudiera afectarlas en los procesos electorales en los cuales están contendiendo. Y vemos problemas graves. Sí, perdón, Mariana, un segundo. En este caso, la mención de la persona en cuestión de quien nos denunció, que es esta ex colaboradora de Televisa y aspirante a ser, o candidata a ser ministra de la Suprema Corte de Justicia, fue mencionada tangencialmente en la investigación, siendo colaboradora de Televisa de asuntos electorales, para asuntos electorales, pero la pretensión era mayúscula. Totalmente. Bajar la comunicación. Bajar la comunicación completa. Bajar un reportaje periodístico. Bueno, una serie. Claro, Sí. que no nada más la afectaban a ella, afectaba a un grupo de un medio de comunicación. Entonces, ve lo grave y ahí es justo donde me quiero concentrar. Y afectaba a la audiencia, que tendría el impedimento de ver la investigación periodística. Totalmente. Los 20 y pico de reportajes. Totalmente. Y a ver, el día de hoy estamos celebrando esta resolución que vuelve a proteger a la libertad de expresión, pero lo que no hemos hablado, Carmen, y de lo que tenemos que hablar, es por lo que pasaron ustedes. Este procedimiento duró un año. Un año. Un año. Y en el momento que se los notificaron a ustedes, implicó identificar abogados que los pudieran apoyar, ¿no? Y en este caso, como bien dices, hubo un gran grupo. Generosamente un grupo de 10 abogados, generosamente pues nos han representado y ha sido muy generoso porque ha sido pro bono, pero si no lo fuera, Exacto. si no fuera así, y aún siendo pro bono es una tensión muy fuerte porque la pretensión era patrimonial, la pretensión era no solo bajar las investigaciones, sino un daño patrimonial porque no sabíamos qué podría derivar de ahí. Bueno, y este procedimiento puede derivar en sanciones económicas, claramente, ¿no? Pero bueno, justo ¿qué es lo que pasa? Te llevan a un escenario que es el escenario electoral, que además tiene días y horas hábiles corridas, no existen días inhábiles, los plazos son muy breves, no hay información pública tan clara porque el INE tiene sus propios modelos de notificarte, el tribunal y la sala tampoco publican absolutamente todo. O sea, son procedimientos diseñados para partidos políticos que tienen representantes en el seno del Consejo General del Una Instituto lógica Nacional Electoral. Esto no tenía nada que ver con lo electoral. No tiene nada que ver con la electoral. Y entonces hay una simetría entre la persona que denuncia, que claramente está postulándose para un cargo de elección popular, y entre las personas denunciadas, que en este caso no nada más eras tú y no nada más era un medio. Eran también periodistas, reporteros, que únicamente estaban realizando su labor. Y no nada más ellos. También se denunció a muchas personas en la red social que retuiteaban la información o que comentaban respecto a la información periodística. Entonces, eso generó que muchas personas de a pie fueran involucradas en este proceso y tuvieran que defenderse en este proceso. Imagínate lo que es una materia totalmente ajena a la ciudadanía. ¿Por qué me tienen que involucrar a mí? Por el simple hecho de haber participado, ¿no? Y bueno, hay una serie de irregularidades en el procedimiento especial sancionador que tienen que ser revisadas urgentemente por el legislador. Se tiene que construir un modelo particular que no obliguen al ciudadano a ir a la arena electoral, porque el ciudadano no tiene que estarse defendiendo en la arena electoral, en un espacio totalmente ajeno a la participación ciudadana. O sea, el ciudadano lo único que tiene que hacer es ir a votar, es informarse respecto a los cargos, pero no irse a defender por haber opinado en redes sociales. Entonces, es muy importante que sentencias como esta, ¿no?, las celebremos porque se está protegiendo la libertad de expresión, pero sobre todo nos ayuden a poner el dedo en la llaga y exigir que sea modificado el procedimiento especial sancionador. Porque los ciudadanos, los periodistas, por realizar su función, no tienen que estarse defendiendo, ¿no? Señalabas hace unos minutos el tema de bajar la información. Eso era lo que se buscaba. Eso es censura, Carmen. Esa es una instrucción de censura. El Instituto Nacional Electoral, a partir de una denuncia, puede ordenar que se altere la comunicación en redes sociales y nunca se vuelve a insertar en el mismo escenario. Entonces, estamos hablando de un modelo que por una parte puede censurar y por otra parte inhibe claramente el ejercicio de la libertad de expresión. Ni más ni menos. Necesito hacer una pausa. Regresamos para escuchar a Javier Schute, que es un gran abogado y que ha tomado la representación legal de Germán Gómez, y que ahora que Germán Gómez, igual que el medio de comunicación y que la periodista y el periodista Juan Omar Fierro, fuimos demandados por esta aspirante, esta candidata a ser ministra de la Corte Suprema,
ha tomado también esa defensa de Germán en esta parte de la historia. Déjenme hacer esta pausa. Le mandamos un saludo a las estaciones de Grupo Radio Centro en el país que están transmitiendo en vivo. Este es un corte para las estaciones de Radio Centro en el país. Regresamos con ustedes y seguimos analizando el alcance que tiene este proceso que tuvo lugar en el INE y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Son documentos muy interesantes. He tenido oportunidad de revisar tanto lo que hizo el INE como lo que hizo el Tribunal, los especialistas del INE y del Tribunal Electoral en relación a este caso y la resolución final que tomó por unanimidad este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad con la ausencia de uno de los magistrados, Reyes Rodríguez Mondragón, no estuvo en esta votación, no sé por qué, pero sí los demás que votaron por unanimidad. Déjenme hacer una pausa y volvemos con ustedes. Lo mejor de Aristegui Noticias. La Selección Nacional de México inicia hoy su concentración rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y a los partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, con un grupo de 20 jugadores de la Liga MX convocados por el técnico Javier Aguirre. De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la selección mexicana, los futbolistas fueron citados a las 8 de la noche, donde arrancará el trabajo del equipo nacional. Y quien no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo. El 80% de los hoteleros en ciudades sede del Mundial 2026 en Estados Unidos afirma que las reservas están por debajo de las previsiones iniciales, entre otros factores por restricciones de visas y los altos costos, según un informe publicado por la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento. La organización advierte de un panorama más débil de lo esperado a medida que el país se prepara para el torneo, que se llevará a cabo conjuntamente con México y Canadá entre el 11 de junio y el 19 de julio. Hace exactamente un mes, la primera víctima del brote de etnavirus a bordo del crucero MV Ondius empezó a experimentar los síntomas de esta enfermedad que se podían confundir con los de distintas infecciones virales. Desde entonces pasaron cerca de 4 semanas hasta que la Organización Mundial de la Salud fue notificada el 2 de mayo del brote, tiempo durante el cual 3 personas fallecieron, además de otras 4 personas que presentaron síntomas de distintos grados en el crucero, el cual atracará el próximo sábado en España. Para más información consulta aristeguinoticias.com. Sellan Gunners su boleto a Budapest. Arsenal se impuso 1-0 global 2-1 a Atlético de Madrid este martes en Emirates Stadium de Londres para clasificar por segunda ocasión en su historia a la final de la UEFA Champions League, instancia en la que se medirá al equipo que resulte vencedor entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain, campeón defensor. El conjunto londinense regresa a la final del torneo a nivel de clubes más importante del mundo, 20 años después de haber caído 2-1 ante Barcelona en el Stade de France de Saint-Denis, y lo hizo gracias a un solitario gol de Bukayo Saka al minuto 44. Sobre el césped se midieron 2 de los mejores equipos que nunca han levantado una orejona, y tras una clase magistral de cholismo puro y duro de Mikel Arteta, Diego a Pablo Simeone, el conjunto inglés está muy cerca de coronar un torneo perfecto, sin derrota. Esta vez, la diferencia no fue tan abultada como el 4-0 que se llevaron en octubre los colchoneros del Emirates Stadium durante la fase de liga. Fue suficiente el tanto de Saka antes del descanso, así como el gran manejo de partido durante la parte complementaria, para convertirse en el primer invitado a la Puskás Arenas de Budapest el próximo 30 de mayo. Sin embargo, Arsenal no lo tendrá nada fácil contra cualquiera que sobreviva entre Bayern Múnich y Paris Saint-Germain, que este miércoles en la Allianz Arena tendrán su última y decisiva batalla, luego del espectacular agarrón en el Parque de los Príncipes, que se inclinó a favor de los parisinos por 5-4.
Con arbitraje del portugués João Pinheiro, el partido entre bávaros y galos arrancará en punto de las 13 horas, tiempo del centro de México. Un duelo que promete grandes emociones y en el que la moneda puede caer para los dos lados. Buzón de voz. Envíanos un mensaje de voz por WhatsApp al 55 48 82 88 22. 55 48 82 88 22. Incluye tu nombre y lugar donde vives. Tu opinión nos importa. Aristegui, en vivo. Continuamos. en vivo. Regresamos.
Regresamos en esta conversación con los abogados que nos han representado, pero además de que nos han representado en estas acusaciones tan delicadas que finalmente fueron resueltas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de Aristegui Noticias, en contra de Juan Omar Fierro, en contra de Carmen Aristegui, en contra de Germán Gómez García. Les apreciamos muchísimo que estén aquí como expertos. Además de hablar del caso, es porque es un asunto que nos impactó, pero es un tema de interés público por muchísimas razones. Y yo quiero tomar estos momentos para agradecer muchísimo a los abogados. Son 9 abogados y un sociólogo con alma de abogado. En pocas palabras, le quiero mandar un abrazo a quienes participaron en la defensa de Aristegui Noticias y de los periodistas. A Javier Cortina, nuestro gran querido abogado Javier Cortina, a Mariana Calderón, que está aquí de Litigio Estratégico, a Leopoldo Maldonado de Artículo 19, a Pedro Cárdenas de Artículo 19, a Sara Mendiola, a Ingrid Midori de Propuesta Cívica, a Alfredo Figueroa, que pues fue acusado, luego ya no, es un experto en materia electoral, con quien hablaremos también esta mañana. Y también muchísimas gracias a Jair Moreno, a Andrés Benton y a Javier Schute, que han representado la causa legal de Germán Gómez, este joven que estudió para ser cineasta y que pues se vio involucrado en una situación de trabajo por muchos años en Televisa y que nos entregó los 5 terabytes que fueron la base fundamental para la serie periodística conocida como Televisa Leaks. Javier Schute, en esa condición te ha tocado vivir el proceso que ha tenido ya una resolución a favor de Germán, a favor de los periodistas y a favor del medio de comunicación en este entramado de cosas. Javier Schute, ¿cómo ves el panorama? ¿Qué dices? Gracias por todo y te queremos escuchar. Carmen, es con gusto. Gracias a ti por la importantísima labor que haces. A mí me gustaría compartir que en el despacho la decisión que tomamos para defender a Germán Gómez obedeció a una doble causa. Por un lado, sin duda en defensa de la libertad de expresión, de los derechos de las audiencias y convencidos del papel que esto juega en democracia. Pero por otro lado, Carmen, también decidimos defender a Germán Gómez García por la importancia de lo que él reveló, por la importancia de el contenido de la investigación periodística de Carmen Aristegui, de Aristegui Noticias, denominada Televisa Leaks. Y en ese sentido, nosotros como abogados de una persona alertadora, de un whistleblower, pues nos ha tocado un poco hacer de todo. Toca entrarle a lo que se presente, porque por la naturaleza misma de la labor que lleva a cabo un whistleblower, es susceptible de tener ataques por muchos frentes. Y en ese sentido, nosotros tenemos denuncias penales, demandas civiles, incluyendo para el ejercicio de derecho de réplica, procedimientos incluso en otras jurisdicciones, y este procedimiento de naturaleza electoral. Y aquí toca, desde luego, quitarme el sombrero, reconocer y agradecer el talento y los conocimientos y el apoyo de Mariana Calderón, del Litigio Estratégico, de Leopoldo Maldonado y el equipo en Artículo 19, de las demás personas que has mencionado y todos quienes participaron. Y en ese sentido, a mí me gustaría destacar de esta sentencia, que es muy importante, 3 puntos específicos. El primero, en el párrafo 39 de la sentencia, habla de que se deben evitar decisiones que conduzcan a la inhibición del debate político y periodístico. Este es un reconocimiento jurisdiccional en sede electoral del denominado efecto inhibidor o del chilling effect, muy importante. También, en el párrafo 42, se menciona que Germán Gómez García, mi cliente, debe ser beneficiario de los mecanismos de protección aplicables a periodistas, porque él cumplió también una función de informar a la sociedad de eventos de interés público. Esto, además, de acuerdo con un criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el fallo dice algo más, y es muy importante, que el medio, Aristegui Noticias, y los periodistas, Carmen Aristegui y Juan Omar Fierro, no pueden responder por los comentarios que realicen terceras personas en redes sociales, salvo una prueba de falsedad o de estrategia sistémica. Y esto, hay que decirlo así, es por lo menos un piso, es un mínimo de protección que el periodismo mexicano, pues, sin duda necesitaba. Pero aquí hay que hacer un importante recordatorio. Este es un caso paradigmático de SLAPP o de acoso judicial, como bien lo ha explicado Leopoldo, como lo ha referido también Mariana. Que la sentencia haya sido favorable no elimina el hecho de que el acto de censura ya ocurrió. Este acto de censura consistió, pues, en el procedimiento especial sancionador, que buscó desprestigiar, desacreditar, intimidar, silenciar y desgastar. Este es precisamente el efecto inhibidor, y no hace falta que la sentencia
la gane quien la presenta, quien acosa judicialmente, para que ocurra este efecto inhibidor. Y en ese sentido, Dora Martínez Valero, la ex candidata a ministra de la Suprema Corte, como lo han dicho ustedes y hay que subrayarlo, pidió que se eliminara toda la investigación de Televisa Leaks del portal de Aristegui Noticias. La pretensión era literalmente censurar. El reportaje, con justa razón, la denominó entonces Dora la censuradora. Luego ese reportaje también se intentó censurar, ya nada más faltaría, Carmen, Mariana, que ahora se pretenda censurar esta mesa de análisis, ¿no? Y hay que decirlo con todas sus letras. Lo ha dicho muy bien Mariana. El andamiaje de violencia política de género se intentó usar como herramienta de censura. Y esto se inserta además en un contexto muy específico, que es lo has llamado, me parece, Carmen, silencio ensordecedor que han mantenido medios de comunicación y autoridades también sobre las revelaciones mismas, sobre el contenido de la serie de investigación periodística premiada, además, Televisa Leaks. Se dio a conocer ahí que al interior de la televisora más grande del mundo de habla hispana operaba una estructura clandestina de fabricación y distribución de noticias falsas y campañas negras, realizada acorde a los intereses políticos y económicos de la propia televisora y de terceros, sus clientes, que incluían servidores públicos en activo. Esta estructura era conocida como el Palomar. Y en este sentido, la denuncia contra Germán Gómez García y el medio y los periodistas por calumnia electoral y violencia política de género, pues se suma una larga lista de represalias y ataques que ha sufrido, en el caso de mi cliente Germán, por sus revelaciones. Él fue objeto, recordarán, de una campaña de desprestigio, estigmatización, con motivo de su condición de salud mental. Fue víctima de doxing en televisión nacional al darse a conocer su domicilio particular y fue objeto de violencia digital y mediática, de un trato degradante, discriminatorio y de intimidación pública y amenazas. Aprovechando, Carmen, la vuelta, quizá una segunda intervención, tú me indicas, pues si ya estamos hablando del intento de censura de Televisa Leaks, pues no estaría de más recordar el fondo del asunto, es decir, aquello que se intentó censurar y pues lo que sigue pendiente de una investigación seria, exhaustiva y hasta las últimas consecuencias por parte de las autoridades. Ni más ni menos, Javier Schute. Alfredo Figueroa, bueno, tú eres experto en temas electorales porque fuiste en su momento consejero electoral y bueno, pues un observador y crítico de esta realidad nacional y de nuestras propias instancias de justicia electoral. Tú mismo en un primer momento fuiste acusado, pero luego ya no. En fin, porque tú aquí en este programa has hecho cosas muy puntuales respecto al tema de Televisa Leaks. ¿Cómo ves el panorama y cómo ves la resolución? Bueno, Carmen, lo primero, explicaría esta parte de si fui denunciado o no. Decía ahora Javier que habría la pretensión, que sería ya ridícula, de censurar esta mesa. Bueno, lo que intentó Dora Martínez Valero, en nuestro caso, fue que una vez que presentó la denuncia, hizo una ampliación, porque habíamos hecho un análisis en la mesa de los miércoles, o en alguna de las mesas que desarrollamos con el tema de Televisa Leaks. Y entonces, en un, segundo momento, decidió que también esas mesas de análisis sobre Televisa Leaks fuesen motivo de censura y además de no solamente, el ejercicio de censura que se pretendía, sino de algo que me parece, y dijimos entonces, es absolutamente grave, que es el uso de una figura muy importante, como es la violencia política de género, con una intención diversa a la construcción y a la sustancia misma de esa figura. Entonces, sí hubo, y no duden que pueda seguir ocurriendo, el que pueda haber mecanismos jurídicos que lo que pretenden es ir en contra de la libertad de expresión y en contra del periodismo libre que aquí se practica. Este es el fondo del asunto, en mi opinión. Creo que vale la pena decir, explico simplemente que en mi caso, por alguna causa que tampoco tengo clara, en algún momento se intentó, se desiste, Dora Martínez a ir en contra mía, incluso le dan una segunda oportunidad en el tribunal que devuelve el asunto para que piense bien si quiere ir en contra mí o no, y finalmente decide no hacerlo. Bueno, ya está.
No, desconozco cuáles son las razones. Sí sé las razones por las que se pretendió esto, no sé las razones por las que al final decidió no emprenderlo de esa manera. A ver, yo quisiera poner en contexto 2 o 3 cosas que creo que han dicho aquí los colegas que son muy importantes. La primera es, efectivamente, en el fondo del asunto está el funcionamiento que se devela con este reportaje de las redes a través de las que Televisa ha utilizado, digamos, ese medio de comunicación para intimidar a actores políticos, para, digamos, comportarse bajo todas las reglas de eso que se llama un poder fáctico, que trata de subordinar el interés público a sus propios intereses. No es una práctica que sea nueva, pero lo nuevo es que aquí hay toda una red, esto que se llamó el Palomar, que devela lo que muchos vimos y estuvimos conociendo durante nuestra trayectoria y nuestra vida pública y profesional. Esto es lo que está en el fondo. Si Televisa actuando sin máscaras, bajándole digamos, la máscara, no, miren cómo se han comportado, miren cómo utilizan a un medio de comunicación, cómo presionan, cómo buscan el uso de lo que ellos a veces llaman periodismo, ¿no? En realidad para otras cosas que no tienen que ver con el ejercicio del periodismo libre. Y esa es una cosa que Televisa se tiene que plantear, replantear, y que yo no he advertido que haya un reconocimiento, he visto un silencio de buena parte de los periodistas de Televisa respecto de una conducta como la que revela el Televisa Leaks. Eso creo que está ahí muy importante. Y un par de cosas más, diría, que Mariana ya ponía en juego. El modelo del PES. La sentencia es venturosa, yo lo decía casi desde que empezamos la defensa, no pueden ir contra el periodismo, hay ya criterios de la sala en ese sentido, no puede haber en ese sentido censura o no van a lograr la censura desde el punto de vista, digamos, estricto de la sentencia, ni violencia política de género, ninguna de las dos cosas. En ese sentido, creo que la sentencia es correcta desde la perspectiva de lo que resuelve. Sin embargo, y aquí hay un tema que creo que debemos pensar, el PES nunca fue pensado, ni buscamos administrarlo, y esto es muy importante. No solo es el modelo, es quien administra ese modelo, como un mecanismo de regulación del debate público. El PES no es eso. Y el problema que ha venido ocurriendo con cómo se interpreta el modelo y cómo se lleva a la práctica el modelo, y quizá algunas cosas dentro del propio modelo, es que sí está derivando en una suerte de regulación del debate público. Y aquí abre, en el caso del debate digital, una puerta que hay que ser cuidadosos respecto de cómo se está empleando. Porque si bien no atenta al final, digamos, contra Germán, contra ti, contra Juan Omar, etcétera, contra Aristegui Noticias, sí llega a una solución que yo creo que no es la solución venturosa respecto de identificar cuentas y sancionar cuentas. Las cuentas no son personas. Entonces, este tribunal, digamos, y aquí hay una cosa incluso teórica que hay que resolver. Una cuenta no es una persona, porque una cuenta puede ser administrada por alguien más, puede ser una empresa, puede ser, en fin, una cuenta puede ser el Palomar, por ejemplo, ¿no? Ese es el eje de la discusión, me parece, que tenemos que tener presente. Que la excepcionalidad con la que se emplee el procedimiento especial sancionador sea muy estricta, porque de otra manera la ironía, por ejemplo, puede volverse un asunto prohibido, denunciable. La ironía. Imagínate. Sí, la ironía. O sea, decir Dora la censuradora, Dora utilizó ese mecanismo en relación a una ella serie. Dio permiso, ¿no? Ella se promocionó, para ser candidata a ministra de la Corte como Dora la Transformadora. Ella utilizó su nombre para juguetear con el asunto y bueno, pues cuando vino lo que vino, los periodistas
pues pensamos que era buena idea jugar con la ironía y decir Dora la censuradora cuando había la pretensión no lograda de bajar los contenidos de esa serie periodística llamada Televisa Leaks. Por supuesto, pero además Dora la transformadora, que además es una alusión directa a la palabra, que es un mecanismo de propaganda hoy del régimen, ¿no? Sí, del régimen, también hay total, que decirlo. sí. O sea, está jugando, y eso es el teatro del tema judicial, ¿no? De la elección judicial. Pero fíjate, es decir, lo que a mí me preocupa es no solo el efecto silenciador, que claro que sí, que me preocupa, pero hay una parte de la sentencia que no es venturosa respecto de cómo resuelve el tema de la violencia política de género en redes en redes digitales. Lo que deberíamos atajar y tenemos que exigir es no se debe usar el procedimiento especial sancionador como un mecanismo de regulación del debate público de ningún tipo, ni de los medios ni digital, ¿no? Eso no debe y no podemos permitirlo, porque de hacerlo, lo que vamos a ir, produciendo es en realidad un ejercicio que va en contra de la información, de la posibilidad de debatir, de deliberar públicamente y podría tener consecuencias funestas. Estamos explorando cosas nuevas, como son las redes digitales, y cualquier denuncia con relación a violencia política de género, a calumnia, tiene que hacerse con una enorme excepcionalidad. Es un instrumento útil, el PES es un instrumento útil. Qué bueno que el Estado tenga un instrumento de esta naturaleza, pero es un instrumento que debe lograr, por una parte, que no exista, en tu caso, violencia política de género en el ámbito electoral. Esto es un tema muy, muy relevante, que no haya calumnia en el ámbito electoral, pero al mismo tiempo garantizar, y este es el fondo, garantizar el ejercicio de la libertad de expresión. Siempre, siempre, siempre. Esto es, creo, Carmen, el fondo. Y vuelvo a decir lo que dije y por la razón por la que estaba denunciado. Esto, en realidad, tratar de utilizar estas figuras para silenciar es utilizar y corromper. Lo digo clarito, corromper una lucha de las mujeres de este país para una búsqueda de censurar y acallar a quienes revelaron algo tan importante como la empresa de habla hispana más importante en términos de producción en muchas décadas en México, y cómo actúa para controlar y, ir en busca de la defensa de sus propios intereses más allá de su responsabilidad pública como concesionario de televisión. Alfredo Figueroa, Mariana Calderón, Javier Schute, permítanme hacer una pausa. Entramos en la parte final del programa y de la mesa. Antes de ir a la pausa, solamente quiero detenerme en algo que nos envía nuestro muy estimado abogado Javier Cortina, que forma parte de las personas que muy generosamente nos han ayudado a los periodistas y al medio de comunicación, estos 9 abogados y un sociólogo con alma de abogado, que es Alfredo Figueroa. Nos manda Javier Cortina. No, un sociólogo con alma de sociólogo. Los que tienen alma de sociólogo son los abogados que están aquí. Al revés. Sí, abogados con alma de sociólogo y sociólogo con alma de sociólogo. Bueno, venga. Es correcto. Javier Cortina, que es abogado con alma de abogado, nos manda un mensaje que dice: lo que acaba de decir Mariana y en parte Leopoldo, tiene todo que ver con la denuncia que tenemos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y sí, hay que decir que Aristegui Noticias y yo en lo particular con estos grandes abogados, Javier Quijano, Javier Cortina, Francisco González de la Torre, son grandes abogados que me han permitido estar en circuitos de justicia internacional, porque el caso MBS, se acordará usted lo que pasó con la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto y todo lo que ocurrió con nosotros en el caso de MBS, bueno, se llegó a un conjunto de juicios y un montón de cosas que ocurrieron en esos años, y al final de la historia llegamos al punto de llevar nuestro caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está ahí, en la justicia interamericana. Eso se lleva años y felices días, pero es una batalla importantísima, porque es por la libertad. Estas batallas son por la libertad de expresión, de prensa, la libertad de los periodistas y el derecho de ustedes como audiencias a saber, a tener información libre, independiente de los periodistas, y esas batallas hay que darlas. Y en esas batallas que hay que dar,
está lo que ocurrió en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de México, que acaba de resolver esto que se está analizando en esta mesa. Pero también hay batallas que llegan a lo internacional y en este caso hay una batalla en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Aristegui versus el Estado mexicano por lo que ocurrió en aquella historia de MBS. Y nos recuerda Javier Cortina, un abrazo para Javier Quijano y para Francisco González de la Torre, que nos dice, lo que acaba de decir Mariana y en parte Leopoldo tiene todo que ver con la denuncia que tenemos ante la CID, en la que pedimos que se obligue al gobierno de México a adoptar una legislación, que aquí está el gran tema, ¿no? ¿Qué hacemos? Esto, adoptar una legislación que impida la presentación de demandas frívolas contra periodistas, que se ponga un filtro, como lo tienen los médicos, como lo tienen los notarios y en alguna medida hasta los bancos con la Conducef. Algo que permita, pues, inhibir demandas de esta naturaleza cuyo propósito es lo que llaman el chilling o la autocensura. Que los periodistas digamos, mejor ya no informes, mejor ya cállate, mejor ya no le digas a la población lo que tienes que informarle. ¿Por qué? Porque vienen las demandas, porque vienen las demandas, porque vienen las acciones judiciales, porque viene el acoso judicial que involucra muchísimas cosas. Recursos, dinero, tiempo, estabilidades diversas. Y hay un fenómeno mundialmente conocido como chilling o autocensura. Hay que batallar contra eso, porque la sociedad mexicana tiene derecho a saber. La sociedad mexicana tiene derecho a tener periodistas independientes, libres, que tengamos la tranquilidad, en la medida de nuestro trabajo, de poder informar, presentarle al público lo que sabemos que es relevante para el público. Así que aquí es importante decir que ante la CID hay una denuncia presentada por nosotros en donde se está pidiendo al gobierno mexicano al Estado mexicano, más que al gobierno, al Estado mexicano, que se adopten medidas legislativas para evitar que haya demandas frívolas contra periodistas y que se ponga pues una herramienta básicamente de carácter legal que permita privilegiar la libre expresión, privilegiar la libertad de prensa frente a acciones que provienen desde poderes o instancias públicas o de figuras públicas que al final de cuentas buscan inhibir la acción de los periodistas. Gracias, Javier, por recordarnos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un tema pendiente que tiene implicaciones para México y para el mundo, porque al final de cuentas estamos hablando de la libertad de expresión y de lo que son mecanismos legales que, lejos de reforzar, inhiben nuestras libertades. Y eso es parte de lo que estamos aquí discutiendo. Volvemos. Aristegui, en vivo. Continuamos.
Regresamos. Entramos en la parte final, nos queda 1 minuto para cada quien. Se acabó el tiempo y te pediría Alfredo Figueroa, Javier Schute, Mariana Calderón, una síntesis. ¿Qué nos dejas, Mariana, de todo esto en esta mesa? No podemos tener policías del uso correcto del lenguaje. Y el INE y el Tribunal Electoral están siendo policías del uso correcto del lenguaje. Y nada más concluyo de manera breve, Carmen. Gracias por este espacio. Hace rato mencionaban Javier y Alfredo que si no nos iban a denunciar por lo que estábamos diciendo. Por esta aquí. mesa, ¿no? Que no la muelen. Ya no se puede porque no estamos en proceso electoral y ya el sujeto no tiene la calidad de candidato. Pero sí ha pasado. Y ha pasado mucho a nivel estatal. Y entonces agradezco este espacio para poder visibilizar lo que están padeciendo muchos medios, muchos periodistas y muchos reporteros a nivel estatal. Cuento brevemente, en el estado de Veracruz se presenta una denuncia en contra de una serie de reporteros y de medios locales. Y muchos activistas y muchos otros medios salen en la defensa a dar la nota de que se había presentado denuncia. Y acto siguiente, los denuncian a ellos, ¿no? Entonces, esa denuncia que empezó en contra de 10, 15, 20 medios, el día de hoy tienen 50, 60 medios por salir a apoyar y dar la nota respecto al hecho presentado. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que alertar mucho y hay que exigir a las autoridades que cambien este modelo para que no tengamos policías del uso correcto del lenguaje. Muchas gracias. A ti muchísimas gracias. Javier Schute, abogado, ¿qué dices, Javier, para cerrar la mesa? Carmen, yo lo que diría es que esta sentencia es un piso, no es un techo y que faltan por lo menos 3 cosas. Una legislación anti-SLAPP, antiacoso judicial, muy eficiente que cubra no solamente casos de abuso de derecho, de procedimientos especiales sancionadores electorales, por supuesta violencia política de género, sino otras muchas formas que existen de acoso judicial y que en el despacho también representamos distintas causas como lo es la de Hernán Gómez Bruera, en los que una demanda por daño moral, denuncias penales también se han utilizado en contra de la libertad de expresión. Faltaría también una ley de protección de whistleblowers. En México, desafortunadamente, no se tiene una protección adecuada ni remotamente suficiente para las personas alertadores. Lo que ha vivido Germán Gómez García es prueba absoluta de ello. Y tercer punto, que las fiscalías, Carmen, hagan su trabajo, que investiguen el fondo del asunto. Estamos hablando, además de aquí de la libertad de expresión, pues de aquello que se informó con el ejercicio de la libertad de expresión. No dará tiempo de entrar en mucho detalle, pero lo que sabemos es que durante 6 años operó, cuando menos 6 años, una estructura clandestina dentro de Televisa llamada El Palomar, dirigida por Javier Tejado Dondé, dedicada a fabricar noticias falsas y campañas de guerra sucia, incluyendo a víctimas como tú, Carmen, pero también otros periodistas como Carlos Loret Mola, empresarios como Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, Miguel Alemán Magnani e Interjet, ministros de la Suprema Corte, el fiscal Hertz Manero y otras personas más. El caso gravísimo contra el magistrado Camero con usurpación de identidad para acusar de un delito sexual a una persona menor de edad. En fin, personas de la Suprema Corte trabajando dentro de las oficinas de Televisa, un quid pro quo documentado, evidente, de los 60 millones de pesos pagados a la empresa Metrix y los contratos del Poder Judicial de la Federación con Televisa. Esto es un claro ir y venir, y nosotros presentamos ya una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Tenemos ya canales para que la Fiscalía General de la República proceda. Se tienen dimensiones también transfronterizas por violaciones a leyes antilavado, Departamento de Justicia en Estados Unidos, y confiamos en que tarde o temprano, es un camino largo, es un litigio estratégico, pues conseguiremos justicia por lo que hace a Germán Gómez García y que en general haya todas las consecuencias que tiene que haber por una investigación de la potencia que tiene Televisa Leaks. Ni más ni menos. Javier Schute, muchísimas gracias por estar aquí. Seguiremos hablando, por supuesto. Ya mencionaste que hay varias cuestiones judiciales abiertas y habríamos de actualizar en qué punto estamos con el caso Televisa Leaks. Es muy importante saber en qué circunstancias se encuentra Germán Gómez. Es muy importante saber qué tipo de circunstancia legal está atravesando la fuente principal de Televisa Leaks, y te propongo que retomemos el hilo pues próximamente. ¿Te parece?
Encantado, con muchísimo gusto, Carmen. Gracias por estar aquí. Y nos vamos. Alfredo Figueroa, tenemos 40 segundos. Cuéntanos cómo cierras. Bueno, en 40 segundos les digo, necesitamos no solamente estas cosas que están planteando, que me parecen muy bien, necesitamos demócratas, necesitamos buenos jueces, necesitamos personas que se agrupen en torno a la posibilidad de llevar a cabo una defensa de la libertad. Hay un ejercicio en todos los estados de la República, en muchos de ellos, acabando con el trabajo periodístico, no solo eso, a veces asesinando periodistas. No tenemos que dejar de perder de vista y poner el foco en el centro ahí. Una cosita más, no hay tampoco voluntad política de este régimen para que eso cambie. Ahí está Arturo Saldívar, en el corazón del núcleo del poder de Claudia Sheinbaum, implicado y socio de todos estos asuntos asociados al Palomar. Ahí está la evidencia de que este régimen no tiene pretensiones de cambiar, por el contrario, tiene pretensiones de perseguir. Pues ahí está, Alfredo Figueroa, muchísimas gracias por estar aquí. Javier Schutte, un abrazo. Gracias, Mariana Calderón, por estar aquí. Un verdadero gusto. Un abrazo a los tres, gracias a Leopoldo Maldonado y a todos los abogados que han sido parte fundamental en la defensa de los periodistas. Nos vamos, un simulacro que empieza en este instante. Buenos días.